Buenas noches a todos y todas. Qué bueno que nos podamos encontrar nuevamente en este espacio, en este entorno de aprendizaje virtual y también poderlos ver, bueno, algunos de ustedes a través de las cámaras. El pastor bien ha mencionado eso de la proxémica, ¿no? Que es un concepto propio de la comunicación en el que hace referencia precisamente a eso, a la proximidad, a la cercanía física, pero también afectiva que hay entre las personas. Entonces, pues el hecho de vernos ya activa en nuestro cerebro las neuronas espejo son las encargadas precisamente de la empatía, de generar esa conexión empática, afectiva, emocional entre las personas. Entonces, pues qué chévere poder volver a verlos. Y el pastor nos ha introducido con un texto pues que es sumamente pertinente y excelso para lo que vamos a abordar en el día de hoy, cómo esa disyuntiva entre los judíos y los gentiles se resuelve para hablar de un solo pueblo, ¿no? Hemos hablado a lo largo de estas sesiones sobre diferentes imágenes de la iglesia y en el día de hoy vamos a abordar precisamente una de ellas que está relacionada. Entonces voy a compartir pantalla en este momento. Muy seguramente ya ustedes están viendo la primera diapositiva. Bien, em, hemos hablado de la iglesia como pueblo de Dios y también como cuerpo de Cristo. Y en esta ocasión vamos a hablar de la iglesia como templo del Espíritu. El Espíritu Santo y la iglesia tienen una relación muy importante entre sí, ¿no? Y aquí vemos precisamente el gran vínculo y la gran relación que hay entre la eclesiología y la neumatología. Y pues lo vemos en la cita de San Ireneo cuando dice lo siguiente: ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia, perdón? Allí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí está la iglesia, ¿no? Esa relación entre el Espíritu Santo y la iglesia es sumamente íntima, es sumamente directa, profunda, de tal manera que podríamos decir que sin el Espíritu Santo, pues la iglesia no tendría el mismo sentido. Y San Agustín precisamente la denomina de esa manera, la gran sociedad del Espíritu. Así que nos damos cuenta precisamente de la gran relación y el gran vínculo que hay, ¿no? Entre el Espíritu Santo y la Iglesia, y eso cobra una gran relevancia porque desde la teología latina parece como que hay un déficit neumatológico, es decir, como que no hay no se hace una disertación profunda acerca de esta relación que hay entre la neumatología y la eclesiología, o en este caso entre del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, ese déficit neumatológico es lo que nos lleva a darle importancia, relevancia a esa imagen de la iglesia como templo del Espíritu. Y allí es donde precisamente confluyen dos principios, el principio cristológico y el principio neumatológico. La iglesia es obra de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero en su papel histórico está la acción conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros concebimos una eclesiología desde la imagen del templo del Espíritu, vemos una acción conjunta entre el Hijo y el Espíritu Santo, obviamente sin olvidar que es obra de la Trinidad, ¿no? Del cuerpo trinitario. Pero también es importante resaltar lo siguiente, y es el hecho de que, hablando precisamente del Espíritu Santo, pues lógicamente nos remitimos a un evento supremamente importante que es el del Pentecostés, ¿sí? El autor y diferentes autores que allí se mencionan en el texto hacen mención de que el Pentecostés es, por decirlo así, como ese principio fundante de la iglesia, ¿no? El inicio de la iglesia se remite al Pentecostés y ahí es donde debemos recordar la cita de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibirán el Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra, hasta el extremo del mundo. Entonces, el Pentecostés, en definitiva, pues se convierte en ese acontecimiento que marca precisamente el inicio de la iglesia, tal como lo entendía, pues precisamente tal como se entendía desde la reflexión eclesiológica posterior. Pablo VI, en una de las citas que hace precisamente Fernández en el texto, yo extraigo apenas un fragmento, dice, la primera necesidad de la iglesia es vivir de Pentecostés, ¿no? Y ya de por sí ahí estamos dándonos cuenta de la relación directa que hay precisamente entre el Espíritu Santo y, y la iglesia, ¿no? Es decir, el desarrollo de la eclesiología a partir de la acción del Espíritu Santo, de ese principio neumatológico. Así que la efusión del Espíritu Santo se deja sentir precisamente a partir de Pentecostés. Ahora bien, la iglesia a partir de Pentecostés, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando precisamente eso? El autor nos habla del siguiente término, prosetesesán, ¿no? ¿Qué significa o a qué hace referencia a esto? Que mediante el bautismo, el ser incorporado se ha creado, el ser incorporado se ha creado entre ellos un vínculo estable. Al ser incorporados, perdón, al ser incorporados, tengo que corregir esa parte ahí, ser incorporados, se han creado entre ellos unos vínculos estables. De este modo, dice allí, la aceptación y el seguimiento de Cristo se institucionalizó el día de Pentecostés mediante la acción del Espíritu Santo. Es decir, allí se está precisamente confirmando lo que ya les estaba diciendo, ¿no? Cómo la iglesia surge, se inicia a partir del Pentecostés como ese evento o ese acontecimiento paradigmático. Ahora, Benedicto XVI, y precisamente Fernández hace una cita a Benedicto XVI al hablar sobre la centralidad del Pentecostés en el origen de la iglesia. Yo extraigo un fragmento que me parece muy importante y es el que ustedes ven allí en la diapositiva. Se trata de un verdadero bautismo de fuego de la comunidad, una especie de nueva creación. En Pentecostés, la iglesia es constituida no por voluntad humana, sino por la fuerza del Espíritu de Dios. Inmediatamente se ve cómo este Espíritu da vida a una comunidad que es al mismo tiempo una y universal. Y yo de ustedes, si tienen allí el texto, resaltaría eso, ¿no? Una comunidad que es al mismo tiempo una y universal. Y miren lo que agrega, superando la maldición de Babel, ¿no? A mí me parece muy interesante cuando se agrega precisamente este elemento de Babel, ¿no? Si nosotros traemos a colación, pues, el concepto de Babel, ¿no? O esta, este relato que encontramos precisamente en esos primeros escritos del Génesis, vemos que Babel es un proyecto humano, un proyecto construido desde la voluntad humana, ¿no? Que en algún momento fracasa, ¿no? Se frustra porque son dispersados, ¿no? Entonces, aquí vemos precisamente como el contrapuesto a eso, ¿no? Porque es una comunidad que es al mismo tiempo una y universal y supera, ¿no? Lo que se nos muestra en el texto bíblico acerca de Babel. Realmente me parece que es absolutamente interesante y también muy profunda la reflexión que se hace alrededor de eso. Hay una canción para todos ustedes que de pronto son muy seguidores de la música cristiana y demás, por lo menos de la música que se está haciendo en estos tiempos, muy contemporánea. Hay un grupo que se llama Un Corazón, que escribe una canción que se llama Babel, ¿no? Entonces, si ustedes se ponen a analizar un poco la letra de la canción, tiene mucha relación con esto de la iglesia, ¿no? De la unidad, de ser una, universal, y de cómo muchas veces nos vamos, ¿no? Por voluntariosos, seguimos direcciones, sentidos diferentes, para que le pongan un poco de atención a eso, simplemente como un dato curioso para agregar al respecto. Ahora bien,
Es importante decir al respecto que, y como lo venía diciendo, la teología de Occidente, al parecer le va prestando o va dejando al margen la acción del Espíritu Santo en la concepción de la iglesia. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se le presta menos atención a la acción del Espíritu Santo en la concepción de la iglesia? Bueno, el autor nos habla de dos causas principales. La primera pudo ser la desviación de algunos grupos carismáticos, ¿no? Entonces, algunos grupos carismáticos, al parecer, se oponían a esa estructura jerárquica, ¿no? Y si ustedes disertaron bien y se metieron un poquito más de lleno en el texto, se van a dar cuenta que inclusive se presenta una pequeña disputa o se presenta precisamente como esa contrariedad, ¿no? Entre la jerarquía y ese movimiento carismático, ¿no? Que se da dentro de la misma iglesia. Entonces, una de las causas que al parecer hace que hizo que se le prestara menos atención a la acción del Espíritu Santo en la concepción eclesiológica es esa, ¿no? La desviación de algunos grupos carismáticos que de alguna manera se oponían, ¿no? A esa jerarquía, ¿no? A esa estructura jerárquica en la iglesia. Pero también la segunda causa, y que también tiene que ver de alguna manera como el influjo de la reforma protestante, es el hecho de que de alguna manera se acentuaba precisamente eso, ¿no? La misión jerárquica de la iglesia bajo la imagen de una sociedad perfecta, ¿no? Entonces, eso hizo que la reflexión alrededor de la eclesiología, pues se diera de una manera en la que se prestara menos atención, pues, a la acción del Espíritu Santo sobre ella. Y allí es donde nosotros debemos precisamente ir a lo siguiente, la importancia de la neumatología, ¿no? Del Espíritu Santo en la consideración o en la concepción eclesiológica de la iglesia. Y en ese sentido, pues, la aportación de los eclesiólogos de la Facultad de Teología de la Universidad de Tubinga, pues claramente representó un influjo, una influencia grande, sumamente importante para lo que sería precisamente resaltar, reivindicar la neumatología en la consideración de la Iglesia. Claramente hubo varios teólogos en ese proceso, pero debemos destacar a uno de ellos, que fue el que, el que más influyó en esto, o por lo menos el que con sus obras eh, definió o influyó de una manera significativa en resaltar la importancia de la neumatología en la consideración de la Iglesia. Y allí hablamos de Johann Adam Möller, alemán, él, teólogo, un hombre que precisamente con su reflexión, con su disertación, con su trabajo académico, logró una síntesis doctrinal entre la acción de Cristo y la del Espíritu, ¿no? De Cristología y neumatología en el ser y en la historia de la Iglesia. Se destacan dos obras fundamentales, o por lo menos dos obras que son decisivas en la concepción de la Iglesia. Una es la unidad de la iglesia y otra es simbólica, ¿no? Estas dos obras constituyen, pues, la base, los pilares desde los que se constituye una eclesiología donde se integra a la neumatología, o por lo menos se le da la importancia que desde la teología de Occidente se había perdido para ese entonces. Y aquí estamos hablando inclusive estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Entonces, pues démonos cuenta cómo precisamente es hasta este momento de la historia cuando ya se empieza a reivindicar o por lo menos a resaltar la importancia de la neumatología en la concepción eclesiológica.
¿Qué dice Moller al respecto? Dice, la iglesia es un organismo vivo, alentado por la acción del Espíritu, que va actuando y se perfecciona en el tiempo mediante la actividad del creyente, ¿no? Entonces, precisamente lo que más se destaca de la eclesiología de Moller es eso, ¿no? La acción del Espíritu Santo. Entonces, vemos precisamente cómo en el pasado el Espíritu Santo de alguna manera se le prestaba menos atención desde la teología latina, desde la teología de Occidente, pero pues ahora con Moller, la acción del Espíritu hace que cobre sentido, por lo menos, que se le dé un viraje, ¿no? Diferente a la reflexión eclesiológica de ese entonces. Muy bien, podríamos, según el pensamiento de estos teólogos de Tubinga, eh, reducir en 4 campos la acción del Espíritu Santo en la eclesiología. La primera, la actividad específica del Espíritu Santo en el ser de la iglesia y el trabajo conjunto con la misión redentora y salvífica de Cristo, ¿no? Lo segundo, el Espíritu Santo como alma de la iglesia. Entonces, se considera, se concibe al Espíritu Santo como alma de la iglesia en un sentido funcional, analógico, no ontológico, ¿no? Y es importante también que podamos entender eso. San Agustín, precisamente hablando sobre esto, dice, lo que es el alma para el cuerpo del hombre, esto es el Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Entonces, a eso se refiere precisamente con el Espíritu Santo como alma de la iglesia en un sentido funcional, analógico, no ontológico. ¿Mm? Tercero, la acción del Espíritu Santo en la jerarquía. Es decir, que el espíritu en la actividad y en el ejercicio de la jerarquía, es decir, en sus misiones de santificar, de distribuir, de enseñar y de dirigir a la comunidad, ¿no? Allí también vemos precisamente la acción del Espíritu Santo en la jerarquía que se establece pues dentro de la iglesia. Y finalmente la acción de los carismas, ¿no? El Espíritu Santo que distribuye, que reparte, ¿no? Los diferentes dones y los diferentes carismas para el ejercicio de los santos en la iglesia, ¿no? Entonces, en estos 4 campos se puede reducir o se puede sintetizar mejor la influencia de la acción del Espíritu Santo en la eclesiología. Por tanto, se puede concluir así que recuperar el papel del Espíritu Santo enriquece la eclesiología. De allí la importancia de un tipo como Moller, ¿no? Con sus obras y con su reflexión, con su disertación, con su trabajo académico al respecto, ¿no? Porque eh, recuperar el papel del Espíritu Santo en la iglesia enriquece precisamente cualquier reflexión acerca de la iglesia. Volvemos a lo que a la frase de San Ireneo: donde está la iglesia, allí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí está la iglesia. Concebir una iglesia sin el Espíritu Santo no va, en otras palabras. Muy bien. Ahora se introduce un nuevo término, ¿no? Un término que quizás muchos de nosotros podemos ya tener incorporado dentro de dentro de nuestra visión o dentro de nuestra concepción de lo que nosotros entenderíamos como iglesia. La iglesia es una comunión. Y yo creo que cada uno de ustedes podría decir ante esto, pues sí, ¿no? Se supone que es una comunión, ¿no? En el mejor de los casos. Sin embargo, introducir este término a la iglesia tuvo también un amplio desarrollo y también, y todavía, ¿no? Todavía hay mucho que decir al respecto y más adelante se van a dar cuenta por qué inclusive el autor también lo menciona en el texto, ¿no? Todavía hay mucho que avanzar, hay mucho que progresar, hay mucho que reflexionar y que investigar al respecto. La iglesia es una comunidad. Muy bien. La iglesia es una comunión fue el título de una obra de Jerónimo Hammer, ¿sí? Publicada antes del Concilio Vaticano II.
El autor menciona en varias ocasiones, y bueno, a lo largo de todo lo que nosotros hemos aprendido, siempre se ha mencionado mucho lo del Concilio Vaticano II, creo que ya lo hemos explicado en reiteradas ocasiones, pero pues vale la pena recordar el hecho de que este Concilio Vaticano II fue precisamente un encuentro de la Iglesia Universal, y que precisamente permitió reflexionar sobre muchos temas, ¿no? Sobre muchos temas, y en este caso, pues el que estamos abordando el día de hoy, que es el de la eclesiología. Por tanto, es importante que podamos comprender un poco la importancia que tiene esto para poder entender muchas de las cosas que estamos reflexionando. Bien, comunión viene del latín communis, que significa lo que se tiene en común con otros. Esto significa que hay una serie de valores y dones que se distribuyen entre todos, ¿no? Así que debemos entender algo muy importante relacionado precisamente al término comunión, ¿no? Porque cuando hablamos de comunión, no solamente se refiere a esa relación horizontal con los hermanos, ¿no? Con el otro, sino también a esa relación vertical, ¿no? Porque hay una unión, sí, con la Trinidad y con Jesucristo. Eso se refiere a esa relación vertical, ¿no? Pero a esa relación horizontal que es la unión común de bienes, ¿no? Con los hermanos, con los que constituyen precisamente la iglesia. Ahora bien, ese comunio, ese término de comunión en griego se corresponde con el de koinonía, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha escuchado ese término de koinonía en sus congregaciones. Si lo han escuchado, eh, pueden reaccionar. Si han escuchado el término koinonía en sus congregaciones o en alguna de sus reflexiones, bueno, se relaciona precisamente con eso, ¿no? Con la comunión. San Basilio dice, Dios es comunión continua e indivisible de las tres personas. Claro, en las mismas relaciones intratrinitarias ya encontramos precisamente eso, ¿no? La Trinidad en su mismidad ya implica la coinonía, ya implica la comunión, recordando o trayendo a colación lo que reflexionamos en semestres pasados acerca de la Trinidad, ¿no? Esas relaciones intratrinitarias, ¿no? Esas relaciones entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Ahí está presente la fraternidad, o en este caso la comunión, la coinonía. De allí pues la pertinencia de la cita de San Basilio, Dios es comunión continua e indivisible de las tres personas. El término coinonía se encuentra alrededor de 19 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Es más, cuando se habla de la participación de la naturaleza divina, que inclusive en el texto que el pastor introdujo también estaba allí, ¿no? Se deriva precisamente del término koinonoi, ¿no? Entonces allí vemos precisamente cómo se utiliza de una manera relevante el término de la koinonía, ¿no? Y eso también está relacionado con la antropología, ¿no? Con la antropología cristiana, ¿no? La participación de la nueva criatura en la naturaleza divina, pues eso se deriva precisamente de ese término, ¿no? O por lo menos ese es el término que se utiliza para describir la participación de la naturaleza divina, koinonoi. Ahora bien, koinonía o comunio o unión común también alude a un vínculo estrecho que también aplica para las relaciones humanas, ¿no? Entonces, eh, eh, co coinonía también aplica para conceptos como la sexualidad y el amor, ¿sí? Para una relación esponsal, una relación de esposos también aplica el término de coinonía, ¿no? De allí que cada vez el término se va clarificando, de modo que se va asociando, ¿sí? Se va relacionando con, con el desarrollo eclesiológico. Bien, es tanto
la unión tan íntima, o por lo menos es tanta el desarrollo del término, que inclusive ya se relaciona con la Eucaristía, ¿no? La Eucaristía es ese sacramento en el que se participa del cuerpo y la sangre de Cristo, que implica indudablemente un vínculo íntimo, ¿no? Con ello. Y allí, precisamente, se utiliza el término genérico de comulgar, que se deriva de allí, ¿no? Entonces, comulga quien participa del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿no? Quien tiene un vínculo y un nexo estrecho con ello. Ahora bien, este término fue reducido, eh, obviamente, a realidades de amplia riqueza, ¿no? Como la comunión eucarística y la comunión de los santos, pero el término se redujo a eso, ¿no? Y no, y perdió todo el significado que estaba relacionado con el ser más íntimo de la iglesia. Entonces, precisamente el término, como su significado, son los que tratan de ser recuperados por los teólogos después del concilio. Es decir, nos damos cuenta que el término de comunión o de coinonía eh, ha presentado pues diferentes matices, ¿no? Desde su introducción en la concepción eclesiológica, y es por tanto que en algún momento pues fue reducido a lo que fue la comunión eucarística y de los santos, pero más adelante los teólogos después del concilio quisieron recuperar tanto el término como el significado e introducirlo, incorporarlo, integrarlo al ser más íntimo de la iglesia, a la naturaleza misma de la iglesia, la mismidad de la iglesia. En el Concilio Vaticano II se sigue reflexionando al respecto, ¿no? En el Concilio Vaticano II, lógicamente, pues se sigue desarrollando este concepto de comunión, pero lógicamente siguen habiendo vacíos, siguen habiendo ciertos ajustes que pues los diferentes jerarcas de la iglesia y también dentro de lo que fue este encuentro del Concilio Vaticano II también discuten y deliberan precisamente, disertan alrededor de eso. Hay unos datos que el autor allí nos menciona acerca de precisamente esa eclesiología de la comunión, ¿no? La concepción de la iglesia como coinonía no está expresamente formulada en los textos conciliares, ¿no? Parece como que no se habla de una manera expresa o directa al respecto, pero sigue siendo una categoría privilegiada para expresar el misterio de la iglesia, dice Benedicto XVI. Es decir, no se dice de una manera directa, expresa en los textos conciliares, pero evidentemente entender la iglesia como coinonía, pues es una forma privilegiada de poder expresar lo que es ese carácter mistérico de la iglesia. Ahora bien, pues hay un mayor desarrollo después del Concilio Vaticano II. ¿Mm? Y allí la eclesiología de la comunión representa precisamente la innovación del Concilio Vaticano II, porque le da una mayor trascendencia a para la vida de la iglesia. Ahora, algunos sostienen que se desarrollan o se superponen dos eclesiologías, ¿sí? En el Concilio Vaticano II. Una que es explícita, que es la iglesia entendida como pueblo de Dios, y una implícita, pero más profunda, que es la iglesia entendida como una comunión, ¿no? Ahora, eh, es importante entender al respecto de que, obviamente, aquí también interviene la Congregación para la Doctrina de la Fe, que confirma el concepto de comunión para expresar el misterio de la iglesia, ¿no? Ya vimos que el mismo Benedicto XVI, durante, ¿no? el Concilio Vaticano II, pues menciona es una categoría privilegiada para expresar el misterio de la iglesia, al margen de que en los textos conciliares no se hablara expresamente de ello. Así que
la Congregación para la Doctrina de la Fe confirma el concepto de comunión para poder expresar el misterio de la iglesia, pero advierte, ¿no? Advierte sobre la falta de integración que hay con otras imágenes también importantes, como la del pueblo de Dios y la del cuerpo de Cristo, ¿no? Sumado también a ciertas visiones eclesiológicas donde precisamente se da este fenómeno, ¿no? Donde no se hace una integración adecuada de estas tres imágenes, ¿no? Del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo y claro, pues de la iglesia como comunión. Ahora, si hablamos de la iglesia como una comunión, debemos tener en cuenta los siguientes elementos a los que hace referencia el autor. Primero, la iglesia es una comunión de fe, ¿no? Por cuanto los creyentes comulgan en la misma fe, participan de la misma fe, tienen la misma fe, ¿no? Entonces, la iglesia es una comunión de fe. Segundo, la iglesia es una comunión de sacramentos, ¿no? Entonces, allí vemos precisamente que la fuente de la fe y el crecimiento en la misma se inicia y culmina en los sacramentos. Entonces, allí de alguna manera está Dios, quien está Dios obviamente dispensando, ¿no? Dispensando también sus dones a la comunidad de creyentes. Tercero, la iglesia es una comunidad de servicios, ¿no? Entonces, el servicio o esa relación que se da entre la jerarquía y el pueblo se entiende en categoría de comunión, ¿no? Entonces, la iglesia es una comunión de servicios, precisamente hablando pues de esa comunidad de fieles. Cuarto, la iglesia es una comunión jerárquicamente organizada, ¿no? Entonces, ese principio jerarcológico, esa estructura jerárquica también es muy importante, porque precisamente propicia o facilita el servicio común, ¿no? Y que es algo que también destaca la tradición. Quinto, el centro es la comunión con el obispo de Roma, es decir, la iglesia es una comunidad jerárquicamente organizada, cuyo centro es la comunión con el obispo de Roma. Claramente, el centro de la comunión es Cristo, ¿no? El centro de la comunión es Cristo por su designio divino, eh, pero pues el Papa es como sucesor de Pedro, aúna la comunión, ¿no? De doctrina, régimen y sacramentos. Entonces, eso también es una de los elementos que permite entender la iglesia como común. Y también, sexto, la íntima relación entre la iglesia peregrinante y la iglesia celestial, ¿no? El concilio precisamente estudia la comunión de la iglesia celestial con la iglesia peregrinante y también destaca las relaciones de la iglesia peregrinante con la iglesia celestial. En modo de conclusión, bueno, importante, no hay que disociar, no hay que disgregar, no hay que divorciar, en otras palabras, las imágenes de pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, y la iglesia entendida como comunión, ¿no? Son, no se puede contraponer, ¿no? Ninguna de esas eclesiologías es excluyente, todo lo contrario, eh, son complementarias o por lo menos cada una de ellas aporta a lo que es a lo que es la concepción eclesiológica. De modo que sería insensato y sería imprudente divorciarlas y adherirnos a una sola imagen de la iglesia. No, no, la iglesia es solo pueblo de Dios, o la iglesia es solo cuerpo de Cristo, o la iglesia es solo templo del Espíritu. No. Es importante que tengamos un panorama integrador alrededor de eso. Y precisamente porque cuando de la eclesiología se trata, podríamos decir es un tratado incompleto. Es decir, todavía hay mucho más para avanzar
todavía hay mucho más para reflexionar, todavía hay mucho más por investigar al respecto. El misterio de la iglesia se sigue precisamente descifrando. Y en ese orden de ideas, no sería sensato adherirnos a una sola postura, dado que cada una de estas imágenes eh, confluyen, alimentan lo que es la visión eclesiológica, que obviamente todavía sigue en desarrollo. Así que esas dos conclusiones nos permiten entender algo muy importante acerca de la misma teología como reflexión del ser de Dios, ¿no? Que la teología es una ciencia progresiva. Y yo sé que hay personas y hay compañeros que nos acompañan apenas este semestre y no han podido estar presentes en los semestres anteriores. El primer semestre fue la introducción a la teología y muchas personas fuera de este universo de conocimiento podrían asumir que la teología es una ciencia cerrada, ¿no? O sea, ya, eh, es más, si estuviera cerrada ya ni siquiera el concepto de ciencia se podría utilizar, ¿no? Pero hay personas que podrían llegar a pensar de que ya está cerrado, está agotado, allí quedó, y no, no es así. Todo lo contrario, la teología es una ciencia progresiva y nos damos cuenta de eso porque el misterio de muchos de los pilares que se estudian dentro de la reflexión teológica siguen siendo objeto de estudio, objeto de investigación, objeto de reflexión. En ese orden de ideas, todavía hay mucho por reflexionar. Es una ciencia progresiva y dice el autor de una manera excelsa, más aún, es la más progresiva de la ciencia. No sé ustedes, pero a mí me parece muy interesante eso que está mencionando. Y finalmente, creo que eh, endilga una tarea no solo para el teólogo, sino también para nosotros como estudiantes de teología, ya sea que lo hagamos de forma formal o informal. Y es que, iluminados por la fe y con la ayuda de la reflexión, debemos esforzarnos en avanzar en la investigación teológica. Así que, compañeros y compañeras, eh, si hablamos de eclesiología, todavía hay mucho para seguir reflexionando, todavía hay mucho para seguir avanzando, todavía hay mucho para seguir desarrollando, así que todavía hay más por investigar, hay mucho más por leer, hay mucho más por estudiar. Queridos compañeros y compañeras, muchísimas gracias por estar despiertos y conectados hasta este momento.